Vamos a ver la demostración de Magic Motor Short Renamer. Esto será para acortar los nombres de las carpetas, a menudo los archivos extraídos con Flex de Magic Motorsport. Uso Tuner Visual para encontrar más rápido mis archivos en Windows y mis discos duros externos. Filtro los archivos .bin, vamos a mostrar todo. Los archivos de BMW, que tienen el nombre más largo. Aquí podremos acortar el nombre del archivo y crear un archivo de texto con toda la otra información. Yo renombro. ¿Lo vemos aquí? Se renombró rápidamente en un clic. Segunda prueba. Aquí, con un archivo PSA, donde tenemos el ID de la MCU y la fecha, vamos a acortar, ya sea borrando el ID de la MCU y la fecha, o acortando y creando dos archivos de texto, uno para el ID de la MCU y otro para la fecha. Ahí está. Si lo renombro. Entonces tengo mis tres archivos aquí. Una tercera demostración, para el número de identificación del vehículo y la fecha. Aquí tengo mis archivos con los números de identificación del vehículo y la fecha. Voy a separar el número de identificación del vehículo y la fecha en un solo archivo de texto, o la fecha y el número de identificación del vehículo por separado, cada uno en su propio archivo de texto. Vale, lo renombro, así. Voy a tener mis tres archivos aquí. Si sigo adelante y añado original.bin a mi nombre de archivo, haciendo clic en el botón como aquí, se va a renombrar con original.bin. Aquí, cuarta demostración. Tengo mis tres archivos que tienen el mismo ID de MCU y la misma fecha. Conferencia Full Backup. Voy a poder ya sea acortar todo o acortar todo y crear un solo archivo de texto. No va a crear tres, sino uno solo, ya que son los mismos MCU y fecha. Renombrar. Mis tres archivos están reducidos aquí. Tengo mi fecha, mi ID de MCU por separado, y puedo incluso pedirle que agregue original a los tres. Aquí, igual no tenemos la fecha, pero solo tenemos el ID de microcontrola. Voy a pedir simplemente acortar. Y voy a tener ese archivo mucho más corto para facilitar las transferencias a través de discos duros. Otro ejemplo. Si tengo dos allí, puedo pedirle que aplique solo en el que está seleccionado. Acortar, que se acortará directamente. Si tengo un archivo leído con otra herramienta, guardado sin extensión, podré pedirle que añada una extensión sola, .bin o original.bin, si mi archivo es original. Encuentra MM Short Renamer en el sitio lebondiac-files.com.